Amén, Mario, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Bienvenidos a un estreno. Hoy estrenamos unidad, la unidad número 2. Esta unidad número 2 se llama justificación. Escríbalo allá en su cuaderno, por favor. Unidad número 2, justificación. Y esta unidad número 2 va desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 25. Unidad número 2, justificación, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 25. Esta unidad número 2 está dividida en dos lecciones para poderla estudiar. La lección número 1 se llama La fe es el medio de salvación. Estoy dictando. La lección número 1 se llama La fe es el medio de salvación. En el capítulo 3, del versículo 21 y hasta el 31. Y la lección número 2 se llama Abraham fue justificado por la fe, en el capítulo 4, versículos del 1 al 25, es decir, todo el capítulo 4. Repito una vez más y solamente una vez más todo lo que acaba de decir. Bienvenidos a la unidad número 2. La unidad número 2 se llama justificación. Va desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 25. Dos lecciones conforman esta unidad. La lección número 1 se llama La fe es el medio de salvación. En el capítulo 3, versículos del 21 hasta el 31. Es decir, lo que queda del estudio del capítulo 3. Y la lección número 2 se llama Abraham fue justificado por la fe, la totalidad del capítulo 4. Es decir, capítulo 4, versículos del 1 al 25. ¿Lo tiene? Ok, gloria a Dios. Muy bien, listo. Lección número 1. La fe es el medio de salvación. La fe es el medio de salvación. Romanos 3, del 21 y hasta el 31. Son solamente dos lecciones, pero dése cuenta que en cada una de las lecciones hay varios versículos, muchos versículos que hay que estudiar. Eso quiere decir que cada lección se puede convertir en varias clases. Eso depende, bueno, de lo que el Espíritu Santo quiera hacer con nosotros. Lección número 1, la fe es el medio de salvación. Ubíquese en el capítulo 3, versículo 21. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos 3, 21. Ok. Comienza el versículo 21 diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Okay, muy bien. Pero ahora está hablando del tiempo presente. Y dice, aparte de la ley, está hablando de dos etapas diferentes. Lo que se conoce como dos dispensaciones diferentes. El famoso dispensacionalismo de la teología. ¿Qué es lo que enseña el dispensacionalismo de la teología? Pues que Dios, en una etapa de la historia humana, desarrolló ciertas actividades, mientras que en otra etapa de la dispensación humana o de la historia humana, desarrolló otra clase de actividades. Ese es Dios. Y evidentemente lo vemos haciendo así. Lo vemos haciendo así. La misma Biblia se divide en unas partes bien interesantes. Por ejemplo, vemos a Dios en el libro de Génesis creando todo lo que existe. El libro de Génesis se llama Génesis porque significa precisamente comienzos. Comienzos o inicios significa o se traduce o está dentro del término Génesis.
Génesis significa inicio. Génesis significa comienzo. ¿Por qué Génesis se llama Génesis? Por eso. Porque Génesis narra, describe los inicios ¿de qué? Preguntará usted. De todo. Los inicios del universo, los inicios de la raza humana. Usted pregunta, ¿de dónde salieron los animales? Inicios, ahí está. ¿De dónde salieron los minerales? Inicios, ahí está. ¿De dónde salió el agua? Inicios, ahí está. ¿De dónde salió la tierra? Inicios, ahí está. ¿De dónde salió el aire? Inicios, ahí está. ¿De dónde salieron los ángeles, arcángeles, serafines, querubines? Inicios, ahí está. ¿De dónde salieron los ángeles buenos? Ahí está. ¿De dónde salió hasta el diablo y los demonios? Ahí está. Después, los inicios de la raza humana, Adán y Eva. Los inicios de la civilización humana, a partir de Caín, Abel. Los inicios de la maldad humana, Adán y Eva. Los inicios de los asesinatos, Caín. Los inicios de las mentiras, ahí está. Génesis capítulo 3, Satanás, Eva, Adán. Los inicios de la tentación, ahí está, ahí lo tiene absolutamente todo. Los inicios de la nación de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, todos los inicios se encuentran en el libro de Génesis, por eso se llama Génesis. O sea que en Génesis el Señor está iniciando todo. Pero no es lo mismo cuando entramos a un libro como Éxodo, porque Éxodo se llama así porque hay un éxodo ahí. ¿No? Génesis se llama Génesis porque hay un inicio ahí, y Éxodo se llama Éxodo porque hay un éxodo ahí. ¿Qué significa éxodo? Pues una salida. Un éxodo. Un éxodo es cuando le toca a uno salir de un lugar e irse para el otro. Eso es un éxodo. Y lo que vemos en Éxodo es un éxodo, una salida. Entonces vemos a Dios allí realizando unas obras portentosas para liberar a un pueblo que es el pueblo de Israel, que tuvo su inicio en Génesis. Y lo libera de la cautividad egipcia a punta de plagas, a punta de milagros y a punta de hechos portentosos. Eso que el Señor hace en Éxodo no lo hace en Génesis. Y eso que el Señor hace en Génesis no lo hace en Éxodo. Oh. Y si pasamos más adelante a los libros históricos del Antiguo Testamento, pues nos encontramos, por ejemplo, con el libro de Josué. Y en el libro de Josué, el Señor se mueve y utiliza como instrumento a Josué. Josué es el guerrero, el que entra a la tierra de Canaán y a punta de espada toma posesión de lo que el Señor le había entregado a Israel. Y vemos al Señor entregándole a Israel tierra tras tierra, territorio tras territorio. El Señor se mueve en Josué como no se movió en Éxodo, como no se movió en Génesis. Y pues así sucesivamente de ahí en adelante. En el libro de los jueces se va a mover poderosamente a través de los jueces. De la misma manera, a partir de 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, se va a mover poderosamente entre los reyes, en los reyes y en el contexto de los reyes a través de la vida de los profetas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues poderosamente se movió en la vida del Señor Jesucristo, de tal manera que la Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la cantidad de sanidades y milagros que vemos obrando, ocurriendo a través del ministerio de Jesús, eso no lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Entonces dése cuenta que sí, evidentemente Dios se ha movido en diferentes momentos de la historia de manera diferente. Dios ha manifestado su poder de manera diferente en diferentes momentos de la historia. Ese es Dios. Ese es Dios. Regresando a Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, tiempo presente, aparte de la ley, regáleme el nombre del personaje del Antiguo Testamento a través del cual se reveló o se manifestó la ley. Gracias. Nombre del personaje del Antiguo Testamento a través del cual se manifestó la ley. Ok, y como todo es con sustento bíblico, pues yo le voy a dar el sustento bíblico.
Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Búsquelo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Ya usted distingue la diferencia entre el Evangelio según San Juan y las cartas de Juan. No estoy en las cartas, estoy en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Me avisa cuando ya. Recuerde, por favor, avisarme para iniciar la lectura. Y dice, pues la ley, por medio de Moisés fue dada. Si usted respondió Moisés, la respuesta está correcta. Si usted respondió Moisés, le felicito, sabe mucho. Es un discípulo adelantado. Si no respondió Moisés, anda perdido, mi estimado. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué impresionante esto. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice lo mismo que Romanos capítulo 3, versículo 21 en su parte inicial. Romanos 3, 21 comienza diciendo, pero ahora, aparte de la ley, ahora, tiempo presente, aparte de la ley pasado. ¿Y qué es lo que dice Juan 1, 17? Pues la ley por medio de Moisés fue pasado, dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Exactamente lo mismo. Una cosa es la dispensación o la etapa de la ley y otra cosa es la dispensación o la etapa de la gracia. Una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar bajo la gracia. Una cosa es creer en el sistema de la ley y otra cosa es creer en el sistema de la gracia. Una cosa es creer que la ley me puede salvar y otra cosa es creer que la gracia me puede salvar. Recuerde usted, si yo creo que la ley me puede salvar, estoy obligado a obedecer toda la ley. Si yo creo que la gracia me puede salvar, como gracia significa que yo recibo lo que no merezco, eso quiere decir que yo recibo salvación gracias no al mérito mío como bajo la ley, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual Juan 1:17 vino la gracia y la verdad. ¿Está claro? Usted me dirá, ¿está claro? Está claro. Una cosa es estar bajo la ley, bajo la cátedra de Moisés, y otra cosa es estar bajo la gracia, bajo la cátedra de Jesucristo. ¡Wow! Y este Juan capítulo 1, versículo 17 es tan maravilloso, préstele atención, porque no solamente dice que la gracia vino por medio de Jesucristo, sino que también dice que a la par con la gracia vino otra cosa. ¿Cuál cosa? Descúbrala y escríbala, por favor. No solamente la gracia, sino otra cosa también. Descúbrala y escríbala. ¿Cuál cosa? La verdad. Muy bien. Muy bien. Desde aquí, Juan 1:17, aprendemos nosotros lo siguiente. Hay mucho individuo que dice que está bajo la gracia y su conducta es pecaminosa. Cuando usted le va a decir algo, le va a cuestionar algo, le va a exhortar de alguna manera, le va a llamar la atención de alguna manera, esa persona se torna intocable porque dice es que yo estoy bajo la gracia. Hay que decirle que la gracia no está sola. La gracia no viene sola. Que yo demuestro que estoy bajo la gracia cuando yo ando conforme a la verdad. Y que si yo no ando conforme a la verdad, yo no estoy bajo la gracia. ¿Esto está quedando claro o no está quedando claro?
Yo tengo una conducta licenciosa, una conducta pecaminosa, una conducta inicua, una conducta impía. Yo tengo una conducta que no sirve, una conducta reprochable, una conducta que los demás saben que yo ando en eso y yo sé que estoy andando en eso, pero yo he malentendido el concepto de la gracia. Entonces, ¿qué hago? Pues yo inmediatamente abro la boca y digo, no me moleste, nadie tiene el derecho de cuestionarme, nadie tiene el derecho de juzgarme, nadie tiene el derecho de criticarme ni de señalarme, porque yo estoy bajo la gracia, porque la salvación es por gracia. Pero Juan 1.17 es claro al decir que no solamente la gracia vino por medio de Jesucristo, sino que también la verdad vino por medio de Jesucristo. Es decir, esto es gracia y es verdad. Lo lee ahí, por favor. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo yo demuestro, cómo yo compruebo que estoy bajo la gracia? Yo demuestro, yo compruebo que estoy bajo la gracia cuando ando conforme, ceñido a la verdad. ¿Estamos claros? Ay. Ahora, alguno seguirá haciéndose loco diciendo yo ando conforme a la verdad. Pero ¿cuál verdad? No es la verdad del individuo, no es la verdad del sujeto. Es la verdad revelada aquí. Evangelio según San Juan, muchas cosas están en Juan. Capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 17. Ahí, lea Juan 17:17 y acabé de decir en base a Juan 1:17. Qué impresionante, ¿no? Juan 1:17 y ahora Juan 17:17. Para memorizar. Acabé de decir en Juan 1:17 que uno demuestra que está en la gracia cuando anda conforme a la verdad. Ahora surge la pregunta, ¿cuál es la verdad? La verdad es Juan 17:17. ¿Cuál es la verdad? Yo tengo que andar conforme a la verdad. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que andar conforme a qué? Según Juan capítulo 17, versículo 17. Responda, por favor. Eso quiere decir, muy bien, muy bien. Algunos ni habrán encontrado todavía Juan 17:17. ¡Qué terror! ¡Qué horror! Eso quiere decir que yo tengo que andar en la palabra de Dios. Porque Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que no es mi verdad y no es su verdad. Es la verdad de Dios. Porque dice, tu palabra es la palabra de Dios. Si yo ando en la palabra de Dios, yo ando en la verdad. Y si yo ando en la palabra de Dios, yo realmente estoy bajo la gracia. Por eso dice la carta de Judas. La carta de Judas es cortica pero sustanciosa. La carta de Judas desarrolla un tema. La carta de Judas es el librito ese que queda antes de Apocalipsis. Es cortico. Y la carta de Judas desarrolla un tema. ¿Cuál es el tema? Viene a contender contra la doctrina de los que convierten la gracia de Dios en un libertinaje. Sí, viene a contender contra la doctrina de los que convierten la gracia de Dios en un libertinaje. ¿Cuándo uno convierte la gracia de Dios en un libertinaje? Cuando uno separa la gracia de la verdad, cuando uno separa la gracia de la palabra y cuando uno no entiende o se hace loco con Juan capítulo 1 versículo 17 que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que sí hay forma de saber que una persona es salva. Claro que hay forma de saber que una persona es salva. ¿Cuál es la forma de saber que una persona es salva? Responda usted, por favor. Claro que hay forma de saber que una persona es salva. ¿Cómo se comprueba que una persona es salva? Indudablemente. Lo único que tiene que hacer es tomar el término o de Juan 1:17 o de Juan 17:17.
y responder cuando anda en la verdad o cuando anda conforme a la palabra de Dios. Punto. Cuando su conducta ha sido modelada por la palabra de Dios. Punto. Mientras que yo siga teniendo un pésimo testimonio y mientras que yo siga teniendo la conducta que tenía cuando no tenía Cristo en mi vida, qué verdad ni qué verdad, qué gracia ni qué gracia. No se engañe, no hay salvación ahí, no hay obra del Espíritu Santo ahí. La obra del Espíritu Santo se evidencia. Así como las obras de la carne se manifiestan y se ven, el fruto del Espíritu Santo se evidencia y también se ve. La salvación se ve, la salvación se nota. Por sus frutos los conoceréis. El fruto es la parte del árbol que se ve. Cuando dice por sus frutos los conoceréis, mírele la vida y se va a dar cuenta la clase de cristiano o cristiana que es. Y si usted se está dando cuenta la clase de cristiano que yo soy, pues ¿para qué me pregunta más si usted se está dando cuenta con sus propios ojos? Se está dando cuenta de mi comportamiento. Entonces usted dice, ahí hay salvación, o dice, ahí no hay ninguna clase de salvación. Así es sencillo. Ok. Regresando a Romanos capítulo 3, versículo 21. Vuelva, por favor. Me avisa cuando ya. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ahora, en ese tiempo, aparte de la ley, se ha manifestado, note que se manifiesta, note que se ve, se ha manifestado la justicia de Dios. Muy bien, la justicia. Regáleme otra vez la definición de justicia. La definición de justicia que dimos cuando estudiamos Romanos capítulo 1, versículo 17. Ya dijimos que justicia significaba algo. ¿Qué significa justicia? Justicia. 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 No. Tiene que ver, pero es que lo que usted me está dando ahí es la definición de justificar. ¿Mm? Usted me está dando la definición de justificar o de justificación. Y yo le estoy hablando de justicia. Entonces, si le estoy preguntando de justicia, usted tendrá que responder una sola cosa. Una sola cosa. ¿Qué cosa? No. No. ¿Se está embolatando usted? No se embolate. Le estoy diciendo, usted me está regalando la definición de justificar o de justificación, que significa declarar inocente. Que tiene que responder una sola cosa. Una de las dos cosas es la que tiene que responder. No las dos. Una de las dos palabras que está utilizando. No las dos. Y algunos ya se fueron y para otros lados. Algunos ya se salieron de la doctrina que estamos nosotros analizando. Marta Poveda, excelente. Excelente. Mario, dale un aplauso a Marta Poveda, a la distancia. Me avisas cuando ya, Mario. Esto, Mario, muy bien, excelente. Mario es tan juicioso y tan aplicado, muy bien, excelente. Porque justicia tiene que ver con inocente o tiene que ver con inocencia. O tiene que ver con el método por medio del cual el Señor declara inocente a un culpable. Y eso es una muy buena noticia. Por lo siguiente, mire. Nosotros acabamos de salir de la unidad número 1. ¿Cómo se llamó la unidad número 1? La unidad número 1 se llamó culpabilidad y condenación de la raza humana. Y en esta unidad número 1, llamada otra vez culpabilidad y condenación de la raza humana, desde Romanos 1.18 hasta Romanos 3.20, quedó demostrado
que toda la raza humana es culpable y que no hay uno solo que sea inocente. Y como toda la raza humana es culpable y no hay uno solo que sea inocente, entonces que se nos diga en Romanos 3:21 que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, el método por medio del cual el Señor declara inocente a alguien. Cuando humanamente hablando no hay ninguna posibilidad ni probabilidad de que el hombre pueda ser declarado inocente. Y estoy hablando de humanamente hablando. Pero el Señor dice, yo tengo una forma como la raza humana que está condenada puede ser declarada inocente. ¿Cómo le parece la noticia? Después de la unidad número 1, donde se demostró la culpabilidad, que Dios le diga a uno en Romanos 3:21, pero hay una forma, hay un método por medio del cual el culpable, el condenado, el reo de muerte, el que ya está condenado al lago que arde con fuego y azufre, puede ser declarado inocente y puede ser absuelto de todos los cargos. ¿Cómo le parece? ¿Cierto? Maravilloso, impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que me parece, bueno, es que ya están escribiendo. Es que el internet, es cosa seria, ¿no? Eso es espectacular, pero cuando uno comienza a valorar, eso ya lo había explicado, lo había repetido al menos unas 3, 4 veces antes en las clases anteriores. Uno cuando comienza a valorar la buena nueva, uno cuando comienza a valorar la buena noticia, ¿cuándo? Responda, por favor. Uno cuando le presta atención a la buena noticia. Uno cuando se interesa por la buena noticia, uno cuando se interesa por la justificación o por la salvación o por el método de Dios para declarar inocente. ¿Cuándo? 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 Esto ya yo ya lo había explicado. ¿Usted sigue patinando en esto? Esto ya lo había explicado muchas veces. Seguro, seguro, al menos unas 4 veces con la de hoy, ya lo había yo repetido. Vamos a ver quién tiene la respuesta correcta a esto. Porque ya lo había yo explicado, ya lo había yo enseñado y ya lo había reiterado. Entonces responda, por favor. Solamente hay un par de respuestas, 2 o 3 respuestas, y esperamos al menos unas 14 respuestas. Unas 14 respuestas. Si se conectó para quedarse en silencio, se conectó para lo malo. Porque hay que conectarse para participar activamente. Responda, por favor, entonces. ¿Está escribiendo? Ok, listo. Siga escribiendo. Bueno, ¿quién tiene la correcta respuesta? La correcta respuesta, así clara y directa, y algunas otras personas tienen un acercamiento a lo que puede ser, pero la clara respuesta, la directa, la concisa, la tiene Carolina Moya. Carolina que dice, uno valora las buenas noticias cuando entendió las malas. Así de básico, así de sencillo. ¿Quién conmigo obsequia un aplauso para Carolina Moya? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Muy bien, excelente. Cuando uno valora las buenas noticias, cuando entendió las malas,
¿Y cuáles son las malas? Las malas son las de la unidad número 1. ¿Estamos claros? La unidad número 1 habla de la culpabilidad y condenación de toda la raza humana. ¿Cómo está la raza humana? Condenada al lago que arde con fuego y azufre. En medio de eso, ¿qué noticia buena hay? Nada. Pero aparece Dios y dice, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hay una forma de salir de esa condenación. Deme esa noticia. Yo quiero esa noticia. Me interesa esa noticia. Deme la información. Compártame esa enseñanza. Ahí es cuando uno valora, ahí es cuando uno se interesa. Esa es la respuesta correcta. El resto pues no son sino ahí rodeos y rodeos y rodeos y rodeos. Y si yo evangelizo a punta de rodeos, pues es que la gente no cree. O sea, hay del que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Eso es corrupción, punto. Eso es mentira, punto. Se llama homosexualismo, punto. Se llama lesbianismo, punto. Se llama echarse con varones, como dice la Sagrada Escritura, punto. Eso es una inmundicia, punto. Eso es abominación, punto. Así habla el Señor en la Biblia. Y nunca el Señor se va por las ramas, nunca pone pañitos de agua tibia y nunca se va con rodeos el Señor. Siempre es de frente, directo, haciendo uso de la verdad. Toda evangelización, para que sea correcta, tiene que iniciar contando las malas noticias, confrontando a los seres humanos con las malas noticias. Yo no puedo de entrada en una evangelización comenzar a hablar del amor del Señor. No puedo entrar en una evangelización hablando de que la misericordia y que la gracia y de que Dios lo ama así como usted está y así como usted es. Y no puedo yo comenzar una evangelización hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, de su cuerpo, de su sangre, porque nadie me va a entender eso. A nadie le importa eso. A nadie le importa el sacrificio de Cristo, las llagas de Cristo, su cuerpo molido, su sangre derramada hasta la última gota, su sacrificio perfecto y eterno. A nadie le importa. No les interesa. Van a bostezar, se van a dormir, me van a mirar mal, se van a levantar, van a revisar el WhatsApp, así son de descarados. Se van a levantar, van a salir a la puerta. ¡Aló! No les interesa lo que está diciendo. ¿Por qué no le interesa lo que está diciendo? Porque no han sido confrontados con la verdad de la condición en la cual se encuentran. Esa es la mala noticia. O sea que si yo quiero que la gente se comience a interesar en el Evangelio, me toca agarrar el mazo de la ley y a punta del mazo de la ley, ¡pum!, pegar. ¡Pum!, volver a pegar. ¡Pum!, golpear. ¡Pum!, volver a golpear. Martillo me sois, dice la Sagrada Escritura. ¡Pum!, martillar. ¡Pum!, volver a martillar. Su palabra es como fuego. Quemar, ¡pum!, volver a quemar. Su palabra es como espada. ¡Pim!, atravesar y otra vez volver a atravesar. Eso va a acarrear graves problemas. Mucha gente se va a convertir en enemigo de uno, porque uno está hablando la verdad. Porque uno está como Juan el Bautista cada vez que pasaba Herodes. ¿Se acuerda que decía, no te es lícito tener esa mujer porque esa es la mujer de tu hermano? Pero Juan el Bautista decía la verdad, hablaba la verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al lago que arde con fuego y azufre, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere y donde el lamento no cesa. Y uno dirá, a mí nunca me gustó la predicación de Juan el Bautista. Pero esa predicación de Juan el Bautista, que era como un martillazo a la conciencia, fue la que preparó un pueblo que cuando Cristo se manifestó, estaba interesado en ese Cristo, gracias a la predicación de la ley. Si usted me pregunta, ¿la ley hay que predicarla? ¿Yo qué le responderé? Si usted me pregunta, ¿los mandamientos de Dios hay que predicarlos?
¿yo qué cree que le voy a responder? Si usted me pregunta, ¿el Antiguo Testamento hay que predicarlo? ¿Qué cree que yo le voy a responder? ¿Que sí? ¿Que ya no? ¿Eso ya no? ¿Cómo se le ocurre que vamos a predicar la ley? ¿Cómo se le ocurre que vamos a exponer los mandamientos? ¿Cómo se le ocurre que vamos a comenzar a decir, no codiciarás a la mujer de tu prójimo? ¿Cómo se le ocurre que vamos a hablar en contra del adulterio y en contra de la fornicación? ¿Cómo se le ocurre que vamos a hablar en contra de la mentira? ¿Cómo se le ocurre que vamos a hablar en contra de la idolatría? ¿Qué cree que yo le responderé? Pues yo le responderé que obvio, que claro que sí, que hay que predicar la ley. No hay que predicar legalismo, porque no se le puede enseñar a la gente que si obedece la ley pueden ser salvos. No hay que predicar legalismo, pero sí hay que predicar la ley. Hay que predicar los mandamientos. La Biblia dice, no mentirás. ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió? Traga saliva. Bueno, mis mentiras son casuales. Y sigo yo exponiendo. El que infringe un punto de la ley se ha hecho culpable de toda la ley. Si usted ha dicho en su vida, usted considera que ha dicho una sola mentira, esa sola mentira es una violación directa al mandamiento que dice no mentirás. Y por esa única y sola violación directa al mandamiento que dice no mentirás, usted es reo de muerte, es culpable, está bajo el juicio, está bajo la ira y está condenado al lago que arde con fuego y azufre. Por una mentirita piadosa de ir al otro. Y sigo predicando, porque a la luz de la palabra de Dios no hay mentiras piadosas. Pero es una mentira venial. No, a la luz de la Sagrada Escritura no hay mentiras veniales. Pero es una mentirita blanca. No, a la luz de la Sagrada Escritura no hay mentiras blancas. A la luz de la Sagrada Escritura, o usted está en la verdad o usted está en la mentira. Y si usted en la vida ha dicho una mentira, el Señor lo considera un mentiroso. Y los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Va a gustar un sermón así o no va a gustar un sermón así? En la mente de personas que están totalmente depravadas. ¿Va a gustar un sermón así o no va a gustar un sermón así? En la conciencia de personas que están muertas en delitos y pecados. ¿Va a gustar un sermón así o no va a gustar un sermón así? En una sociedad que está completamente pervertida y completamente depravada. ¿Va a gustar o no va a gustar? No, no va a gustar. Pero ahí, cuando usted está dando con el martillo, ahí, cuando usted está dando con el fuego, ahí, cuando usted está dando con la espada, es cuando ocurre lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, Él los convencerá. Yo no puedo convencerlos. Mi predicación enoja. Mi predicación ofende. Mi predicación irrita. Mi predicación no es agradable. Pero el Espíritu de Dios toma lo que no es agradable, lo que ofende, lo que irrita, lo que la sociedad no acepta, y con esa misma ley, y con ese mismo mandamiento, y con ese mismo martillo, descubre y destroza los argumentos de las personas y los convence de pecado, justicia y juicio. Así es. Y después de eso, convencidos, se cumple lo que leímos allá en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20, de memoria, dice Marta Poveda, por favor activas tu micrófono, y de memoria, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20? Marta Poveda, Marta Janet Poveda,
la esposa de Alex, Cajica, Cundinamarca. Hola, Marta. Tranquila, ¿cómo estás? Qué susto, qué susto. Adelante. Así es. Excelente, muy bien, Marta. Qué aplauso. Mario, otro aplauso para tu hermana, por favor. Mira, ahí está, Mario. Muy bien. Y yo también aplaudo. Muy, Mario era uno, bueno, dos, tres, cuatro, todo lo que quieras. Muy bien, excelente. Hay un hermano que dice, genial, genial esto que está pasando acá. Muy bien, excelente, eso dicen esos versículos. ¿Y de qué tratan esos dos versículos? Esos dos versículos tratan del convencimiento que causa el Espíritu Santo allá en el interior de la persona cuando el predicador sabe lo que tiene que predicar. ¿Y qué es lo que tiene que predicar? La verdad. Juan 1:17, gracia y verdad. ¿Qué tiene que predicar? La verdad. La verdad en cada caso, la verdad en cada momento, la verdad dentro de cada contexto, la verdad. La verdad. A la borrachera hay que llamar a la borrachera. Al alcoholismo hay que llamar al alcoholismo. La verdad. Al cigarrillo hay que llamarlo tabaquismo, vicio, maña. Hay que llamarlo destrucción del templo del Espíritu Santo. Y hay que decir, cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Verá las consecuencias en sus pulmones. Lo verá. Eso es seguro. Verá las consecuencias en su hígado. Lo verá de seguro. Verá las consecuencias en sus intestinos, en su colon, lo verá. Verá las consecuencias en sus vías respiratorias, lo verá. Uy, pero sustento bíblico para eso. Claro, por supuesto. La Biblia enseña que cualquiera que corrompe su propio cuerpo, ya sea con vicios, con mañas o con depravaciones sexuales, dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿En dónde recibo la condenación? En mí mismo. ¿En dónde recibo la consecuencia? En mí mismo. ¿En dónde recibo el daño? En mí mismo. Ahí, inevitable. Las cuerdas vocales, las vías respiratorias, los pulmones. Ahí se ve. Que le digan a uno esto es agradable, ¿qué va a ser agradable? Pero es lo que el Espíritu Santo utiliza para convencerme. Y ahí en ese momento es donde uno dice, ¿qué hago? Estoy bajo pecado, por lo tanto, bajo la ira, por lo tanto, bajo el juicio, por lo tanto, estoy condenado. ¿Se acuerda? Bajo pecado, bajo la ira, bajo juicio, por lo tanto, estoy condenado. ¿Qué hago? Necesito ayuda. Ahí es cuando realmente hay un clamor solicitando ayuda. Necesito auxilio. ¿Qué hago? Necesito salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesito salvación. ¿Quién lo está haciendo exclamar eso? El Espíritu Santo, porque lo ha convencido. ¿Y qué es lo que dice? Necesito salvación. Y el Espíritu de Dios lo ha convencido usando qué martillo? El martillo de la ley, el martillo de los mandamientos. Y dice, necesito salvación. ¿Y quién ha usado el martillo de la ley? El predicador. Ese, al que nadie quiere. Ese, el que no es popular. Ese, el que desagrada con sus sermones. El que saca corriendo a la gente. Y es que Jesucristo sacaba corriendo a las personas, acuérdese usted. El Señor tenía un montón de gente reunida una vez en un sermón, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, predica un sermón llamado por algunos predicadores el peor sermón de Jesucristo. Y predicó ese sermón en donde decía, el que no aborrece a padre y madre no puede ser mi discípulo. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no aborrece su trabajo, su tierra, sus hijos, el que no aborrece todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Y dice que la gente se fue y ya no le seguía. No le quedó nadie. Y se acerca a Pedro y le dice, maestro, todos se fueron. Y el Señor le responde, sí, se fueron. ¿Yo por qué prediqué ese sermón? No, no dice eso. Lo que le dice es, Pedro,
Si usted también se quiere ir, largo. Los sermones de Cristo sacaban a la gente corriendo. Porque ¿en qué consistía el ministerio de Cristo? Escuchen, ¿en qué consistía el ministerio de Cristo? En decir la verdad. Ahora, alguno dirá, es que le falta amor. ¿Usted puede acusar a Cristo de que le faltaba amor? Si Cristo era el amor encarnado, ¿alguien puede acusar a Cristo de que le faltaba amor y por eso cuando predicaba la gente se le salía de las reuniones? ¿Alguien puede decir eso? ¿Realmente Cristo no era tan popular cuando predicaba como la gente se imagina? Eso no es cierto. Las multitudes seguían a Cristo. Por esas palabras, las multitudes seguían a Cristo. Las multitudes seguían a Cristo por los milagros. Las multitudes seguían a Cristo por las sanidades. Las multitudes seguían a Cristo por los panes y por los peces. El Señor Jesucristo les dijo, ustedes me siguen no porque crean en mí, sino porque yo les doy de comer. O sea, partida de sinvergüenza. Eso es lo que les digo. Y a partir de ese momento, otros también se fueron. Y a partir de esos momentos, Judas se ofendió y también terminó traicionando. Ay, es que habla tan duro y habla tan tosco. Y más adelante el mismo apóstol Pablo fue censurado y fue criticado porque hablaba muy tosco. Porque siempre que uno diga la verdad le van a decir que es muy tosco, que es muy duro, que es que le falta trato del Señor, le falta proceso con Dios, le falta amor. Siempre va a decir que le falta amor. Porque los cristianos contemporáneos interpretan amor como liviandad, superficialidad, esconder la verdad, camuflar la verdad. Como cuando usted tiene que darle una pastilla al perro, que se la envuelve en una salchicha, se la camufla en una salchicha. Le dice, hay que dar la verdad así. Cristo nunca dio la verdad metida en una salchicha. Nunca. Él dio la verdad así, en vivo y en directo. Tómela. Esa es la verdad. ¿Qué es amor? Amor es decir la verdad. Cuando uno dice la verdad queriendo que la gente crea en esa verdad, eso es amor. ¿Qué no es amor? Amor es decir, no es amor. Desamor es decir mentiras. Desamor es no predicar. Desamor es ocultar la verdad. Decirla parcialmente o decir lo que le conviene al otro o lo que me conviene a mí. Eso es falta de amor. Qué impresionante. Y ahí cuando el hombre dice, necesito salvación, ayúdeme que estoy condenado, es cuando aparece el predicador y dice, le tengo la solución. Hay salvación. Hay una forma. Hay un método. Y esta persona que va a decir, yo lo quiero. Yo lo quiero. Pero para aprenderla tenemos culto a la 1 de la mañana. ¿Qué dice el individuo? Si ya lo tenemos en ese nivel, espero que usted me esté siguiendo el argumento. Hay cuenta que la reunión es a la 1 de la mañana. El culto es a la 1 de la mañana. Punto. El culto es en la Conchinchina y a la 1 de la mañana. Yo necesito eso que usted tiene. Necesito ese conocimiento. Necesito esa buena nueva. Necesito ese evangelio. Ok, le voy a transmitir eso, pero tenemos culto a la 1 de la mañana en esa loma. ¿Qué hace la persona? ¿Va o no va? Y vuelvo y digo, espero esté siguiendo el argumento. Porque si ya lo tenemos nosotros en ese punto, si ya está en ese punto, convencido por el Espíritu Santo, espero me esté siguiendo el argumento. ¿Qué dice? ¿Va o no va? ¡Va! ¡Va! ¿Dónde? En esa loma. Hágale. A la 1 de la mañana. No me importa. No le estoy preguntando dónde. No le estoy preguntando a qué horas. Lo que le estoy diciendo es, ayúdeme. Y usted me dice que hay un método y me dice que me va a enseñar ese método en esa loma a la 1 de la mañana. Hágale, yo voy. Ah, ¿sí ve? Ahí no importa qué día sea. Ahí no importa el sacrificio que toque hacer. Ahí no importa el desplazamiento, ni la plata que toque pagar en desplazamientos. Ahí no importa que el marido se ponga bravo, que la mujer se ponga brava o que los hijos se pongan bravos. Ahí no importa que me toque romper la rutina diaria.
Es que teníamos una costumbre y tocó cambiarla por Jesucristo. ¿Qué importa? Si esto es un asunto de vida o muerte. Ni que era un asunto de vida o muerte, ya está muerto. Ni que era un asunto de salvación y condenación, ya está condenado. Eso es un asunto de salvación sí o sí. Punto. ¿Va o no va? Va. Y es cuando nace la congregación. Ahí no toca rogarle a ninguno para que vaya y se congregue. Ay, es que. No, nada. Qué tremendo. Pero cuando a Cristo alguien le decía, yo no sigo, el Señor le decía, para antier es tarde. ¿Qué hubo? Chao. Así, mi Señor, el Dios de amor. Pero Cristo no le rogaba amor a nadie. Dese cuenta. A Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Ya Judas había anunciado que no quería seguir en la congregación de Cristo, en el discipulado. Y el Señor le dice, lo que tenga que hacer, hágalo pronto. Levántese que hubo, chao, ponga pies en polvorosa, hasta luego, no lo quiero volver a ver. Te vi, como dice Natalia. Claro. Y el mismo Señor Jesucristo enseñó, mire, el que conmigo no es, perdón, sí, el que conmigo no es contra mí. O sea, el que no está conmigo está contra mí. Ya, punto. Así es el Señor. No, pero mi Señor es así, lea los evangelios. Sí, dejemos de escuchar tanta basura por internet en los sermones, porque predican unas cosas que realmente no tienen sustento bíblico. Nuestro Señor predicaba así. Yo no sé a usted, pero eso es lo que a mí me gusta del Señor. Que era de una. O sea, yo sé a qué atenerme. Yo sé a qué atenerme cuando. Cuando soy flojo, enclenque. Cuando doy un pie al costado o cuando doy un pie para atrás, yo sé a qué atenerme. El Señor me dice, usted es un tibio y me dan ganas de vomitar. Uy, al Señor le falta amor. Alguien podrá decir que al Señor le falta amor cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto es tibio, te vomitaré de mi boca. Por favor. De verdad, de verdad, que después de todo este tiempo y de preparar tanto sermón y escuchar, de preparar tanto sermón, transmitir tanta enseñanza y también escuchar tanta enseñanza, cuando el cristiano se ofende, siempre alega lo mismo. Le falta amor. Y usted indaga, ¿y por qué dice que le falta amor? ¿Lo insultó? No. ¿Lo golpeó? ¿Le puso un ojo negro? No, no, no. ¿Lo mechoneó? No, predicador no me mechoneó. ¿Le hizo una llave, le torció un brazo? No. ¿Le hizo una zancadilla, le hizo pelar la... No, no, tampoco. ¿Le bendijo a la mamá? No. No. ¿Se le metió con un hijo? No. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Ahí está, señora Zoila. Entonces, ¿por qué dice que le falta amor? ¿Por qué dice que se ofendió? ¿Y por qué dice que chao, que por aquí no vuelve? Porque le dijeron la verdad. El mundo amó más las tinieblas que la luz. ¡Pum! Ahí está el argumento de San Juan. Regresando al versículo 21. Regresando al versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y si ya tenemos al individuo convencido por el Espíritu Santo, y yo le hablo de la justicia de Dios, o sea, el método de Dios para salvación, y note que se llama la justicia de Dios. Y eso se parece mucho a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, de memoria, Natalia Vanegas. Por favor, activas tu micrófono y dice Romano 1, 17 de memoria. Gracias, mi amable. Hola Natalia, ¿cómo estás? Sí, señora. Excelente, Natalia. Qué maravilla. Muy bien. ¿Quién le obsequia un aplauso a Natalia? Yo le obsequio un aplauso a Natalia. Muy bien, Natalia. Eso es sin miedo. Micrófono y ya, de una vez se fue esto. Muy bien.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Método de salvación de quién? De Dios. La justicia de Dios. Romanos 3:21. Se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, el método de salvación de Dios. ¡Qué maravilla esto! Ahora, sí está muy fácil. Súper fácil. Romanos 1:1. Claudio Silva. El primero. Uy, no. Si está titubeando, o está nervioso, o está asustado, o está morado, o está blanquito, o está verdecito, sería el colmo. Claudio, por favor, de memoria, Romanos 1:1. Gracias. Hola, Claudio. Amigazo, hermanazo. Romanos 1:1, por favor. Ahí está, muy bien, Claudio. A ver, un aplauso para Claudio, por favor. Excelente, muy bien, Claudio. Muy bien. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? El Evangelio es de Dios. Romanos 1:17. La justicia de Dios. Romanos 3:21. La justicia de Dios. ¿De quién es el método? ¿Quién se craneó el método de salvación? ¿Quién? ¿Quién ideó el método de salvación que funciona? ¿Quién? Romanos 1:1, Romanos 1:17, Romanos 3:21. ¿Quién lo ideó? ¿Quién lo pensó? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién se la craneó? Dios. Y se lo craneó, se lo ideó, lo pensó por su gran misericordia cuando vio, unidad número 1, a toda la raza humana culpable y condenada. ¿Cómo le parece esto? Cuando el Señor vio a toda la raza humana culpable y condenada por causa de sus pecados, el Señor dijo, en mi misericordia, tomen. En mi misericordia, aquí está. Este es el método. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo le parece? Ahora dice el mismo versículo 21 que esa justicia de Dios, había sido testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia de Dios, esa salvación, ese método que funciona de salvación, el método de Dios había sido ya testificado por la ley y por los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento se habló de eso. Es exactamente lo que usted encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 2, Estefanía Caballero. Por favor, activas tu micrófono y de memoria, Romanos capítulo 1, versículo 2. Hola, Estefanía. ¿O quién está detrás de... Hola, Estefanía. ¿Cómo estás, Estefanía? Ok, adelante. Sin nervios, cero nervios. No te vas a poner nerviosa. Cero sustos. No te vas a asustar. Adelante. Ya. Ay, dale. Sin nervios, sin susto.
Bien, eso estuvo bien chimoltrufio, Estefanía. Otra vez. Yo como digo una cosa, digo otra. Otra vez, Estefanía. Excelente, Estefanía, muy bien. Alguien regálele un aplauso, por favor, a Estefanía. Muy bien. ¿Qué le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras? ¿Alguna vez en la vida usted se ha sentido así todo chimoltrufio? Como yo digo una cosa, así como yo digo una cosa, yo digo otra botija. O así como yo digo una cosa, yo digo otra chompidas. ¿Alguna vez se ha sentido así, como respondiendo, como cuando le preguntan un versículo, cuando va a predicar, cuando le preguntan algo, como cuando lo cogen a uno en pésimo testimonio y uno, yo aquí que digo, pues nada, me toca es hacerme el loco? Eso es que lo cojan a uno en modo chimoltrufio. Ok, no solamente te pasa a ti, Estefanía, nos pasa a todos. ¿Qué él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras? ¿Y qué dice el versículo 21, parte final? Testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué está hablando? De la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Romanos 1:17. La justicia de Dios es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es el tema del Evangelio? El tema del Evangelio es Romanos capítulo 1, versículo 3. Carolina Moya, de memoria, por favor. Romanos 1:3. Activas tu micrófono, por favor. Está chévere. Romanos es una delicia, como se puede dar cuenta. Gracias. Adelante. Hola, Carolina. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el tema del Evangelio? Romanos 1:1. El tema del Evangelio es Jesucristo. Romanos 1:3. Excelente, Carolina. ¿Quién le obsequia un aplauso a Carolina? Muy bien. Claudio, le puede hacer así. Uy, uy. No, 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 no. Trátala como el vaso más frágil, por favor. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el tema del Evangelio. Y a través de Jesucristo, ¿qué viene? A través de Jesucristo viene la justicia de Dios, Romanos 1:17. O sea, a través de Jesucristo, Romanos 1:3, viene el método de salvación de Dios, que es el método de salvación que funciona, Romanos 1:17 y Romanos capítulo 3, versículo 21. Sí, yo sé que quizás esta forma de predicar sea rara. Quizás esta forma de enseñar sea bien rara, ¿no? Quizás alguno dice a quemarropa. No, esto no es a quemarropa. Son todos los versículos que usted ya se ha memorizado, todos los versículos que pertenecen a las evaluaciones anteriores. ¿Qué va a hacer esto a quemarropa? La pregunta es, lo que realmente hay que preguntar y contestar es, a través de un método así, a través de una predicación o una enseñanza así, ¿usted considera que usted aprende verdaderamente? ¿Qué dice usted? ¿Así usted aprende o no sirve para nada esto? Responda con sinceridad, con la verdad. ¿Usted considera que usted aprende así? ¿Un método así lo obliga a leer, a memorizar? Así le pregunten o no le pregunten. ¿Aprende o no aprende? ¿Qué dice usted? Bueno, entonces continuemos aprendiendo. Unos minutos más. El versículo 22 dice, la justicia de Dios, vuelve y dice, vuelve y reitera, que esa justicia es de Dios, que ese evangelio es de Dios, que esas buenas noticias son de Dios o que ese método de salvación que funciona es de Dios, es el de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y eso es exactamente, dice, ay, otro Dios mío, ahí viene, sí, ahí viene. Son muchos bebés, ahí viene el otro. Dolores de parto, ahí viene el otro. Contracciones, puje, 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 ahí viene el otro. Eso que dice acá, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
Es lo mismo que enseña Romanos capítulo 1, versículo 16. Usted mira, me está mirando a mí, lo estoy mirando a usted. ¿A quién le va a preguntar? Pues le voy a preguntar a usted. Tómela, hermano Rubelio. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16 de memoria? Y usted, le tocó a Rubelio el más fácil. Excelente, hermano Rubelio. ¿Quién le obsequia un aplauso al hermano Rubelio? Muy bien, excelente. Así es que se hace. Muy bien. Estefanía, ¿tú aplaudiste al hermano Rubelio? Estefanía, apláudele al hermano Rubelio, por favor. Levanto la mano. Pero el aplauso. Mira, listo. Ya. Ok. Muy bien. Es lo mismo que dice. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién le funciona? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a griego. No importa que sea judío, no importa que sea griego, lo que importa es que crea. No hay diferencia aquí. Si es judío, si es griego, no importa. Si es mujer o es hombre, no importa. Si es niño, si es adulto, no importa. Si es negro, si es blanco, no importa. Lo que importa es que crea. Le funciona al que cree. ¿Y qué dice Romanos 3:22? La justicia de Dios, o sea, el evangelio, por medio de la fe en Jesucristo, lo mismo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16, para todos los que creen en él, lo mismo que dice Romanos 1:16, porque no hay diferencia, o sea, como si estuviera diciendo al judío y también al griego. ¿A quién le funciona? Al que cree. ¿En quién debe creer? En Jesucristo, porque es el tema del Evangelio, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Hasta el momento, ¿está claro el tema? Solamente hay un método que funciona, y ese método que salvaciona es el método de la gracia y la verdad, que es el mismo método de la fe, que es el mismo método de la fe en el Señor Jesucristo, que no hay otro método, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Y termina diciendo, versículo 23, llegamos hasta el versículo 23, hoy no avanzamos más de aquí. Por cuanto todos pecaron, aquí le toca a usted lo siguiente. Usted me va a regalar ahí en el chat el contexto de Romanos que demuestra la culpabilidad y condenación de la raza humana. ¿De dónde a dónde? En la carta a los romanos se demuestra la culpabilidad y la condenación. O sea, ¿de dónde a dónde en la carta a los romanos, de qué capítulo y versículo, a qué capítulo y versículo se demuestra en la carta a los romanos que todos están bajo pecado, que todos están bajo la ira, que todos están bajo juicio y que todos están bajo condenación? ¿De dónde a dónde exactamente? ¿De dónde a dónde? Espero su respuesta, gracias. Estoy escribiendo, bueno, yo espero entonces. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde se demuestra la culpabilidad y la condenación de la raza humana? ¿De dónde a dónde? Aquí tenemos respuestas. El primero que respondió bien fue el hermano Rubelio, del 1:18 al 3:20. O sea, es el contexto de la unidad número 1, hermano. De Romanos 1:18 al 3:20, Romanos 1:18 al 3:20, Romanos 1:18 al 3:20, Romanos 1:18 al 3:20. Ahí. Si usted va a hablar de condenación, usted ya sabe acá, Romanos 1:18 al 3:20. ¡Pum! Ya. Ahí se demuestra la culpabilidad y la condenación de la raza humana. Para llegar a Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, todos, ¿dónde se demuestra? Romanos 1:18 al 3:20. Por cuanto todos pecaron y por pecar, estar destituidos
de la gloria de Dios. El pecado destituye de la gloria de Dios. Y al destituir de la gloria quiere decir que no le pertenece la gloria. Quiere decir que lo que le pertenece es la condenación. Se demuestra entonces en Romanos del 1:18 al capítulo 3, versículo 20, que la raza humana está completamente depravada, caída, y es totalmente culpable y está condenada al lago que arde con fuego y azufre. Y que solamente hay un método de salvación y es el método de Dios. Por eso la religión es una mentira, es una patraña. La religión es una falsificación, es un engaño. Porque la religión es creación de los hombres. La religión es creación del diablo. Todas las religiones conducen al mismo Dios. No es cierto. Ninguna religión conduce a Dios, a menos que cuando habla de Dios esté hablando con D minúscula. Entonces, en ese caso, sí, todas las religiones conducen al mismo Dios porque es el Dios de este siglo, es decir, el mismo diablo. Todas las religiones conducen al diablo. Todas las religiones son del diablo. Todas las religiones son de Satanás. Todas las religiones son invención de los hombres. Ninguna religión es invención de Dios. Dios no tiene religión. Dios no es religión. Dios no profesa religión, Dios no enseña religión, usted no entra a una religión, usted no pertenece a una religión. Usted entra a un reino. Usted pertenece a un reino. Usted es hijo de un reino, no de una religión. Yo no predico religión. Yo predico reino. Es algo completamente diferente. Revise los sermones del Señor Jesucristo. ¿Cuándo el Señor habló de religión? ¿De qué hablo? De reino. El reino. El reino de los cielos es semejante a una semilla que... El reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. El reino de los cielos es semejante a una semilla que... Mas buscad primeramente el reino de... ¿De qué habló Cristo? Del rey. Cristo habló del reino. ¿Cómo entró al reino? A través de la justificación. ¿Cómo soy justificado? A través de la fe en Jesucristo que me declara inocente. Y así yo puedo entrar al reino. Soy miembro de un reino. El reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es palabra, sino poder. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dese cuenta que el Señor Jesucristo no habló de religión. El Señor Jesucristo siempre habló, fue de un reino. Las religiones son un invento del diablo y son un invento del hombre. Mi mamá pertenece a la religión. Dígame algo interesante. Usted a mí no me va a venir a cambiar de religión. Dígame algo que sea realmente trascendental. A mí no me interesa que usted cambie de religión. Es lo que le respondo a una persona que siempre me dice eso. Yo no profeso religión. No pelee conmigo por eso, le digo a las personas. Yo hablo de un reino que no es de este mundo. Hay un rey en ese reino y este que ustedes ven acá es nada más y nada menos que embajador de ese reino, dice la Sagrada Escritura. ¿Y qué hace un embajador? Un embajador expone las políticas, las ideas, los ideales, las decisiones del reino al cual representa. Por eso no vengo aquí a contar historias personales, por eso vengo a hablar de la Biblia, porque la Biblia es la constitución del reino de los cielos. Y esa es mi tarea. La constitución del reino de los cielos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que solamente hay uno en el cual se encuentra salvación, solamente hay un camino, una verdad y una vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Santísimo Dios, te damos gracias, bendito Señor, por tu presencia activa entre nosotros. Mi Dios, eres realmente maravilloso por la manera como tú nos hablas, la manera como tú nos disipulas, nos disciplinas, nos diriges, nos enriqueces, nos haces crecer, nos haces madurar, Señor. Te doy gracias, bendito Señor, por mi vida, por la vida de cada uno de los aquí conectados, Señor. Seguimos en la tarea, seguimos haciendo lo que corresponde, seguimos haciendo lo que pertenece a tu reino. Y te pido, Santísimo Señor, que esta lección cale hondo, cale profundo, Señor.
y que sea tu Espíritu Santo llevándonos a aclarar todas estas verdades que se conviertan en logos y en rema dentro de nuestro ser, Señor. Te entrego, bendito Señor, el resultado y la consecuencia de esta enseñanza en tus benditas manos, mi Señor, para que no solamente me transforme a mí, sino a través de nuestra predicación transforme también a otras personas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y